Como os había anunciado, vamos a dar pie ahora o paso a Tomás, que nos va a contar su experiencia como tutor académico en Abowin. Y si no me equivoco, creo que Tomás fuiste o eres del ramo de la geografía, aquí un poco de formación profesional, pero bueno, el máster está abierto a muchas más disciplinas. Tomás, adelante, gracias por estar con nosotros. Sí, así es. Gracias a vosotros por invitarme. Bien, bueno, yo por formación, pues en su momento cursé la licenciatura en geografía y bueno, no me decanté por el máster, aunque justo cuando acababa era cuando comenzaba a impartirse, pero seguí continuando mi formación y a través de esa formación es como comencé en Abowin con unas prácticas curriculares. Y bueno, eh, Abowin, os podría contar, es una empresa internacional, es una empresa de matriz alemana que lleva la filial en España desde el año 2001 y nos dedicamos principalmente a la promoción y al desarrollo de proyectos de energías renovables. Históricamente, como el nombre de la empresa lo dice, pues nos hemos dedicado a la eólica, pero desde hace unos años también nos dedicamos a instalaciones solares fotovoltaicas. Y bueno, nos dedicamos pues desde la búsqueda, desde el minuto cero de los emplazamientos óptimos para nuevos proyectos, realizando toda su promoción, toda la tramitación, hasta que se llega al estatus del ready to build, que se llama, del listo para construir, incluso con la ejecución de los proyectos y luego su posterior operación y mantenimiento. Dependiendo de los mercados en los que nos encontremos, el modelo de negocio es uno u otro. Aquí en España normalmente nos dedicamos hasta ese estatus de ready to build. Y bueno, actualmente somos un equipo que ha crecido mucho, como sabéis, imagino que sabéis porque aparece constantemente en las noticias, las energías renovables en España pues vuelven a tener un auge, hasta incluso podríamos decir que hay cierta burbuja en según qué aspectos, pero bueno, nosotros hemos tenido una trayectoria ascendente y muy constante desde hace unos cuantos años. Bueno, la empresa lleva aquí desde 2001, pero digamos que desde que el marco normativo es más o menos estable, tras la última gran crisis de 2008, pues desde ese momento comenzamos de forma constante, continuada, más lentamente al principio y más rápido ahora al final, un crecimiento tanto de lo que es la cartera, del portfolio de proyectos que tenemos actualmente, como también de la plantilla y del equipo y de la experiencia que vamos adquiriendo, ¿no? Tanto es así que, por ejemplo, cuando yo comencé mis prácticas en Abowin, éramos un equipo de 5 personas, de las cuales únicamente 3 nos dedicábamos al desarrollo propiamente de proyectos, y ahora somos un equipo que la filial de España en concreto ha pasado a tener ya casi 30 trabajadores, que somos 29 o 30 en total, la mayor parte englobados dentro del departamento de desarrollo de proyectos. Esto, bueno, ha generado que ahora, bueno, pues nuestro trabajo también se ha diversificado porque abarcamos más proyectos con situaciones diversas en distintos emplazamientos. Hemos cambiado también de tecnología. Puede parecer que es lo mismo porque al final van a inyectar energía a la red eléctrica, pero el desarrollo de proyectos de energía eólica y el desarrollo de proyectos de fotovoltaica tienen muchas diferencias muy notables y todo ello requiere de conocimientos adquiridos para cada uno de esos proyectos. Y bueno, ya entrando un poco en lo que sería la interrelación de nuestra empresa con el máster, bueno, nosotros decir que con el Departamento de Geografía llevamos colaborando desde el año 2013 y con el máster llevamos colaborando desde el año 2016, si no me equivoco. Han pasado varios alumnos por aquí, haciendo sus prácticas, normalmente prácticas curriculares, aunque también en algún caso han hecho las prácticas extracurriculares, varios alumnos del máster. Normalmente las prácticas curriculares tienen esa duración de 120 horas y las prácticas extracurriculares una duración sensiblemente mayor. Y bueno, dependiendo de la demanda, de la cantidad de trabajo existente en el momento, normalmente suele ir en consonancia también la factibilidad para luego producirse esa inserción como plantilla de Abowin. De hecho,
varias de las personas que ahora mismo están trabajando como trabajadores fijos en Abowin han cursado el máster. Entonces, bueno, se produce cierta interrelación entre las materias que se dan en el máster y que se aprenden, después son aplicables al trabajo diario que normalmente tenemos que realizar. Por ejemplo, pues cuando un alumno del máster viene a realizar sus prácticas a Bowin, suele estar encargado, tutorizado o bien por mí o bien por algunas otras personas que también vienen un poco de esta rama de la geografía y de este máster en concreto, de, de realizar tareas específicas en una serie de análisis espaciales que tenemos que hacer, por ejemplo, a la hora de búsquedas de emplazamientos óptimos para la instalación de nuestras instalaciones solares o eólicas. Hay que tener en cuenta que hay mucha información que se puede encontrar en los distintos infraestructuras de datos espaciales, hay información que es pública y normalmente, yo por mi experiencia lo he visto, en las empresas dentro de las energías renovables y las plantillas que componían históricamente este tipo de empresas no eran muy conocedores de toda la información a la que, digamos, tenían acceso de forma muy fácil y hoy en día mucho más a golpe de 2 clics. Y en realidad, pues no nos damos cuenta muchas veces que ese conocimiento de la información normalmente cartográfica, otras veces de tipo alfanumérico, ese conocimiento que tenemos en otros sectores, pues no está muy extendido ese conocimiento. Y no digamos ya, pues luego las herramientas de análisis espacial que se pueden utilizar, el conocimiento de los sistemas de información geográfica de las personas que vienen de este tipo de formaciones normalmente es muy superior al de otras formaciones como puede ser la ingeniería industrial y sus derivados, que normalmente, bueno, la mayor parte de mis compañeros vienen de esas formaciones y ellos de cada vez menos, pero históricamente se quedaban un poco anclados en el CAD y los programas de CAD tienen muchísimas cosas buenas, y las seguirán teniendo, pero la parte del análisis espacial y de los datos georreferenciados, pues bueno, hay ocasiones en las que no son igual de potentes. Y luego también hay otras partes de nuestro trabajo en donde los alumnos del máster, la verdad que nos ayudan bastante y es normalmente cuando ya tenemos definidos o casi definidos los emplazamientos de los proyectos, juega un factor muy importante el conocimiento del terreno y del régimen de tenencia de la tierra y de cómo digamos, administrativamente se tiene que tratar esos datos, el conocimiento del funcionamiento del catastro, del registro de la propiedad, de cómo se interrelaciona eso a la hora de conseguir esos datos y de cómo se gestionan, eso es una pieza bastante importante y para la que nos apoyamos normalmente en los alumnos, pues por ejemplo, a veces en la identificación de determinadas parcelas catastrales, atendiendo a lo que aparece en determinados datos que pueden venir del registro de la propiedad. El registro de la propiedad y catastro actualmente sí que para todas aquellas nuevas inscripciones comparten bases de datos y las bases de datos del registro están georreferenciadas, pero hasta hace muy pocos años, de hecho en algunos registros ni siquiera lo vienen haciendo ahora, hasta hace muy pocos años no había ningún dato del registro de la propiedad que estuviera georreferenciado y todo había que basarlo en base a descripciones que normalmente eran hechas por notarios que no tenían por qué tener un conocimiento espacial o a la hora de describir la localización espacial del territorio. Para ello, también nos servimos mucho de la formación y del conocimiento integral del territorio que tienen muchas veces los alumnos de este máster, porque, bueno, yo habitualmente no le daba suficiente importancia, pero es cierto que cuando vienen profesionales desde otro tipo de ramas, hay, digamos que conocimientos que no tienen adquiridos y determinada visión, digamos con una perspectiva más amplia, que puede hacer que, por ejemplo, esas tareas de localización y de identificación
sean mucho más fáciles para personas con esta formación que para personas que vienen de formaciones más evidentemente de ingenierías o de industriales o eléctricas o de algunas similares, ¿no? Entonces, eso sería un poco lo que nos ayudan a hacer, lo que me viene a la mente ahora, aunque también, por ejemplo, en ocasiones, porque bueno, nuestros proyectos, una rama muy importante para que uno de los proyectos de energías renovables se lleve a cabo, además de que, bueno, pueda emplazarse en un territorio de forma óptima y tenga un punto donde evacuar la energía, es muy importante toda la fase de obtención de permisos y licencias y autorizaciones. Y para ello, no cabe duda que uno de los, bueno, o una rama de los permisos más importantes son todos aquellos que, digamos, que podríamos englobar dentro de permisos de índole ambiental, todos los que tienen que ver con el impacto ambiental que puede tener el proyecto sobre el territorio, pero no solo la declaración de impacto ambiental, hay también proyectos que se tienen que entregar para que se otorguen autorizaciones, pues a veces por modificaciones de las cubiertas de los terrenos, o bien planes de seguimiento ambiental por ese impacto que tienen las instalaciones. También tiene muchas veces que solicitar sus autorizaciones con confederaciones hidrográficas, por su interrelación y las afecciones que hay muchas veces con las vías pecuarias existentes, planes de autoprotección antiincendios. Luego también, dependiendo de la administración con la que tratemos, hay unos permisos u otros. Bueno, pues toda esta maraña de documentación y de permisos, licencias y autorizaciones que tienen que tramitarse, en muchas ocasiones, el conocimiento que viene también de los alumnos del máster nos viene muy bien, no porque a lo mejor tengan muy claro exactamente de qué permiso se trata, pero sí a la hora de preparar la documentación digamos, con una tutorización y una explicación rápida de la legislación vigente y del contenido que se exige, son capaces de preparar la documentación de forma muy, muy competente. Porque es importante recalcar que normalmente, tanto de este máster como de otros grados y de otras titulaciones, cuando vienen a hacer las prácticas con nosotros, los estudiantes normalmente tienen muchos conocimientos teóricos y normalmente, por ejemplo, de este máster vienen con muchos conocimientos de uso y de utilización de sistemas de información geográfica a niveles superiores a los que, bueno, se va a requerir aquí para el trabajo del día a día, ¿no? Pero sí que es cierto que a la hora de conocer algunos detalles de información necesaria y de conocimientos que hacen falta para aplicar después a la realización de documentos de tipo técnico, de tipo ambiental, es cierto que necesitan a veces pues una actualización, bien porque normalmente la normativa cambia prácticamente constantemente y más cuando tratas como nosotros, por ejemplo, que llevamos proyectos tanto a nivel estatal como a nivel de comunidades autónomas en prácticamente todas las comunidades autónomas donde hay potencial de desarrollar proyectos, y eso que nos ceñimos solo a este país, pues nos tenemos que encontrar todos los días con nuevas normativas, nuevos requerimientos y eso implica el tener constantemente actualizado. Eso es algo que con los alumnos es muy importante, realizar esa labor de enseñanza de todas estas normativas a cumplir y que ellos sean capaces de entender que para el correcto desarrollo de los proyectos es necesaria también la asimilación de todo ese conocimiento, de saber qué normativa vigente existe en cada momento, porque dependiendo de que sea una u otra, va a cambiar mucho el proyecto que tú, bueno, o el resultado que puedas llegar a obtener, ¿no? Eso yo creo que es importante, que bueno, los alumnos tienen que estar abiertos a seguir aprendiendo, que creo que bueno, por lo diferente de nuestro trabajo con respecto a lo mejor a lo que se ve en el máster, pues creo que tiene la capacidad de poder aprender acerca de labores que quizá en el máster no se ven de forma tan obvia, ¿no? Y que, bueno, aquí, además de que somos un equipo
muy interdisciplinar porque, ya os digo, la mayor parte del equipo son ingenieros industriales, pero también hay ingenieros civiles, hay ambientalistas, hay geógrafos, hay economistas, hay abogados, en fin, tenemos un equipo que además trabajamos mucho por equipos y tenemos, digamos que nos apoyamos mucho unos en otros para aplicar los conocimientos de unos y de otros y normalmente en el día a día los alumnos forman parte de estos equipos de trabajo porque hay grandes partes del trabajo que recaen a veces en que, bueno, no el hecho de que sean unos trabajos muy grandes a desarrollar, sino porque tienen que comprender de una forma general algunos conceptos para poder después desarrollar estas tareas puntuales que se les van otorgando. Entonces, no sé, eso es un poco lo que os quería contar. No sé si queréis que apunte alguna cosa adicional. Bueno, la verdad es que está muy completo. Me gusta cómo lo has dejado expuesto, Tomás, porque bueno, has mostrado, digamos, los conocimientos, pero también has incidido en las actitudes que deben de tener los estudiantes. Un poco en la línea de Adrián antes, ¿no? La motivación, la voluntad por aprender constantemente y sobre todo en aquellos aspectos donde igual el máster todavía no llega, como es la actualización normativa, requerimientos, etcétera. Claro, mi idea era preguntar un poco, bueno, estoy preguntando yo, pero podéis intervenir cualquiera, ¿eh? Sobre todo, lo ideal sería que intervinieran los estudiantes, los egresados o potenciales interesados, ¿no? Es un poco eso. Para ti, un poco el valor está en los conocimientos o en las actitudes? Si tuvieras un poco que elegir, ¿no? ¿Qué tendrías tú? No solo a los estudiantes de este máster, sino para ti, ¿no? Un estudiante que tiene opciones de conseguir trabajo a corto plazo, ¿por qué es? ¿Porque sabe mucho o porque tiene un valor, ¿no? en esa predisposición? Creo que. Pues yo desde mi experiencia diría que siempre nos vamos a decantar por aquellos que tienen una actitud más proactiva, porque está claro que, bueno, hasta cierto punto los conocimientos obviamente son muy importantes, pero el factor determinante siempre va a ser la actitud, porque en realidad el tener una actitud proactiva de cara a pues tener capacidad de escucha, bueno, y también de observación de todos los conocimientos existentes en el lugar de trabajo y de lo que se intenta impartir para la realización de las tareas, esa capacidad de aprendizaje normalmente los alumnos, por norma general, la tienen súper bien, de verdad que son esponjas y eso es muy loable. Pero después, si ya además hay una actitud por aprender, bueno, sobre todo ser curiosos de cara a todos estos retos nuevos que nos encontramos muchas veces cuando llegamos a un sitio nuevo y nos hablan a veces de cosas que nos parecen chino, bueno, pues en realidad se puede aprender un poquito de chino en muy poco tiempo y puede ser muy satisfactorio. ¿Vale? Y yo creo que eso es lo determinante. De hecho, las personas que normalmente se han quedado como trabajadores en Abowin no ha sido tanto por los conocimientos, sino por su actitud. Porque en realidad los conocimientos, la mayor parte de las ocasiones, se adquieren con el tiempo, si la actitud es buena. Y no siempre nadie nace enseñado ni nadie viene sabiéndolo todo de casa. Las cosas, la mayor parte de ellas se aprenden en el día a día y con el trabajo y la actitud. Vale, vale. Genial, pues Tomás, muchas gracias. Veo que tienes tarea doble hoy. Además, que soy consciente de. Se aprende chino rápidamente. Se aprende. A ser padre cuesta un poco más, Un ¿eh? poco. A Sí, ser padre o sí. madre cuesta un poco más. Bueno, pues muchas gracias.